Hola, muy buenas. Nada, vamos a empezar hoy con la segunda píldora o con la segunda sesión de refuerzo que tenemos para la asignatura de teoría y método. Bueno, para la primera mitad que imparto yo, para que complementemos todo lo que estamos viendo en las clases de manera presencial. Obviamente este vídeo está hecho para los estudiantes de cuarto de geografía del curso 2022-2023 de la Universidad de Extremadura, pero bueno, como yo lo voy a subir a mi canal de YouTube, si alguien lo encuentra por casualidad y le puede servir para algo, pues que lo vea. Pero bueno, sea como fuere. Y lo importante a corto plazo, que es lo que a mí me interesa, que os preparéis bien la asignatura para que en el examen haya éxito y que después, digamos, que en poco tiempo me tengáis que sufrir. Así que vamos a la segunda píldora. Ya el otro día estuvimos viendo las ramas de la geografía. Hoy estamos viendo, ahora vamos a empezar a ver la del geógrafo grecolatino para complementar lo que se ve en las clases presenciales. Y nada, la fecha que os pongo entre paréntesis es siempre la fecha en la que yo más o menos estimo que lo subiré al campo virtual. No obstante, día arriba, día abajo tampoco son los de menos. Simplemente pues, para que sigamos un orden y siempre así toda la semana os voy subiendo una píldora y cualquier duda, pues siempre o en clase o ya sabéis, en el campo virtual o en mis tutorías o mandándome un correo, un WhatsApp, lo que queráis, ya nos vamos comunicando. Como somos poquita gente y estamos bien avenidos, pues lo vamos solucionando. Bueno, en el caso de los geógrafos grecolatinos, os recuerdo lo mismo que os llevo diciendo mucho tiempo. Cuando estamos hablando de geógrafo, digamos que es la manera que nosotros hoy en día, con mentalidad del siglo XXI, entendemos que es un geógrafo. Que en realidad yo creo que lo correcto sería llamar a esa gente sabio, porque más que geógrafo eran, digamos, conocedores de muchísimos conocimientos. Es decir, hoy en día podrían llamársele, aparte de geógrafo, muchas cosas. De hecho, veréis ejemplos de algunos casos que igual que se los llama geógrafos, se los podría llamar historiadores, otras muchas más cosas, ¿de acuerdo? Y lo de grecolatino, simplemente pues, para que entendamos que estamos hablando de la época de la Grecia antigua, es decir, aproximadamente empezaremos en el siglo VI antes de Cristo y después latino, porque ya hay algunos autores que, digamos, cronológicamente, temporalmente hablando, ya habría que hablar que están en el Imperio Romano, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que quiero en la píldora de hoy es reforzar algunos de los que, en mi opinión, se los podría llamar como los personajes más ilustres que tienen que ver con el conocimiento geográfico. Aunque lo que estamos hablando es de pensamiento geográfico, pero al final pensar que conocimiento y pensamiento geográfico van de la mano. Es decir, a medida que más vamos conociendo, pues también va cambiando nuestra manera de pensar la geografía. ¿Y quiénes son esos autores? Bueno, yo en este caso os quiero quedar claro que la decisión de los autores es totalmente discrecional y ha sido a mi gusto. Digamos, es como si me pedís que os haga una selección, no sé, de los 15 futbolistas que a mí más me gusten y os pongo los 15 que yo considero. Entonces, en este caso, yo he resaltado personajes que, en mi opinión, como geógrafo, creo que merece la pena mencionar. Y como buenos geógrafos que somos, aparte de que podéis ver en mi mapa del mundo, que es como yo tengo decorada mi casa, pues aparte de eso, pues claro, me gusta poner un mapa de la cuenca mediterránea para que comprendáis el sitio físicamente del que pertenecía cada uno de estos autores. Os dais cuenta que era ese mundo helénico, ese mundo griego, y muchos de ellos pues son incluso de lo que hoy en día, políticamente hablando, corresponde a Turquía o a Egipto o, por ejemplo, la ciudad de Ceuta, para que os hagáis una idea. ¿Qué significa eso? Que aunque sean gente que lo asimilamos al mundo griego o al imperio romano, si en aquella época la división territorial fuera como la que hoy en día, serían turcos y serían egipcios, perdón, para que os hagáis una idea, ¿no? En este caso, yo los personajes os los voy a ir presentando en orden cronológico y voy a ir presentando cada uno de ellos y simplemente en una, como mucho, si le considero más relevante, dos, tres, cuatro diapositivas, lo que en mi opinión creo que merece la pena y siempre tenéis en cuenta que estamos hablando de unas clases generalizadas y que nos estamos quedando un poco con la base. Por tanto, si tenéis que profundizar mucho más, aunque yo siempre en el campo pongo algunas lecturas, claro, si queréis profundizar más o necesitáis profundizar más, ya tendréis que recurrir pues, al Google académico y tendríais que buscar otra, o incluso yo podría recomendar lecturas, ¿no? Pero bueno, aquí si veis lo que tenéis en la pantalla y lo veis en sentido horario, en el sentido de las agujas del reloj, vamos a empezar hablando, bueno, una de las gente que vamos a mencionar es la escuela de Mileto. Estos son nombres de ciudades, donde hablaremos de Tales, Anaximandro y de Cateo. También hablaremos de Estrabón, también de Claudio Ptolomeo, de Heródoto,
y de Pomponio Mela. Es decir, esos son los autores que yo he seleccionado. Si no me fallan los números, son 4, 5, 6, 7 autores. Que al final, bueno, sí que he seleccionado 7, pero podía haber buscado muchísimos más o podía incluso haber hecho una clase igual que en la cuarta píldora vamos a hacer una clase específica de Humboldt, podría haber hecho una clase específica de algunos de ellos, ¿no? Incluso muchos de estos nombres os sonarán quizás de clases de historia, de clases de filosofía, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo los llamo geógrafos porque estoy dando una clase de geografía, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo cronológicamente a estos 7 autores y vamos a ir comentando alguna cosita de ellos. Ya una vez que lo acabemos, os quiero también presentar una lectura que es la que os voy a poner, igual que en la pasada píldora os hablé del artículo del profesor Vila Valentí de 25 siglos de geografía, que os voy a hablar de un artículo de divulgación de Otto de Grey. Pero bueno, ahora vamos a cada uno de ellos. El primer autor que os quiero mencionar es Tales de Mileto. Tales de Mileto muy probablemente le conoceréis de cuando habéis estudiado filosofía, ya sea aquí en la universidad o en el instituto antes de entrar en la universidad. De hecho, yo, aquí esto sonará un poco viejuno, pero cuando yo estudiaba COU, que COU es lo que equivale a vuestro segundo de bachillerato, se estudiaba filosofía y siempre se empezaban estudiando los presocráticos y si no me falla la memoria, yo creo que siempre se empezaba hablando de Tales de Mileto, que es la ciudad. En este caso, Tales de Mileto es considerado como uno de los 7 sabios de Grecia. Así, si entráis en la Wikipedia podéis ver quiénes son los otros 6, ¿no? Pero, digamos, de esos 7 sabios de la Grecia antigua, Tales de Mileto era uno de ellos. Y además, se le considera como el fundador de la escuela de Mileto, esta ciudad que corresponde hoy en día digamos, a la costa occidental de Turquía, y Tales a su vez pues, fue el profesor de Anaximandro, Anaximandro fue el profesor de Anaxímenes, etcétera, ¿no? Digamos que dentro de Mileto hubo muchos autores, también mencionaremos a Hecateo, etcétera, muchos autores que merecían la pena. Y una cosa interesante es que Tales de Mileto fue uno de los, digamos, de los primeros pensadores o de los primeros filósofos que tuvo un accidente, también uno de los primeros que empezaron a usar como una especie de pensamiento deductivo. Es decir, usaron mucho aspectos geométricos, pero digamos que intentaron conocer las cosas, digamos, con, partiendo de la razón. Es decir, en cierta parte, yo diría que quizás fue gracias a Tales de Mileto donde se pasó de intentar explicar las cosas basándose en la mitología a intentar basándoselas en criterios racionales, ¿no? De hecho, recordad que logos sería algo así como un concepto que equivale a razón en griego. Y ese paso del mito al lobo, en cierta parte yo creo que Tales de Mileto tiene mucho que ver. Tales de Mileto siempre hablaba de ese arjé, que ya os comenté en la clase anterior, eso que en filosofía llaman como el principio, como la sustancia primaria, a partir de la cual sale todas las cosas. Tales de Mileto consideraba ese arjé el agua. De hecho, hay un youtuber que habla de filosofía muy famoso, que yo he visto alguna vez algún vídeo de él y es muy, muy, muy bueno, y que siempre cuando, obviamente, él hace vídeos buenos para que la gente entienda filosofía, a Tales de Mileto le llama de manera de broma Aquaman, para que os hagáis una idea, ¿no? Y después hay una cosa interesante, que es que Tales de Mileto consideraba que el origen del movimiento era el alma. Incluso yo he leído algunos autores que hablan de que probablemente Tales de Mileto ya, cuando hablaba de alma, quizás se estaba refiriendo a algo parecido a lo que hoy hablamos de campos magnéticos, etcétera, ¿no? Que al fin y al cabo es la base en que funcionan nuestras brújulas y es la base en la que nosotros como geógrafos también nos orientamos, ¿no? Y respecto a cómo Tales de Mileto consideraba que era la Tierra, tanto de manera astronómica, es decir, como cuerpo celeste, o como de ahí, como dentro del cosmos, o como era la Tierra como ecúmene, es decir, lo que nosotros vemos. Tales de Mileto es verdad que hablaba que la Tierra era un disco, que era como una isla flotante, etcétera, ¿no? Y ese pensamiento me parece súper interesante. No voy a hablar más porque ya estuvimos hablando la semana pasada, si os ha olvidado y veis la pasapíldora, veréis que hablamos ya de eso. Pero a mí eso me gustó porque el primer mapa, o al menos uno de los que dicen que ha sido el primer mapa del mundo, fue el mapa que hizo Anaximandro, que era discípulo de Tales, y probablemente Anaximandro, esto imagino que es una reconstrucción de ese mapa, Anaximandro, yo creo que en cierta parte plasmó esa idea de isla flotante, que era como una especie de disco flotante. Si os dais cuenta, es como si fuera hoy un disco separado en tres
dentro del océano, como si fuera una isla flotante, ¿no? Y dentro de ese primer mapa de la historia, que algunos consideran el primer mapa de la historia o el primer mapa mundi de la historia de Anaximandro, es curioso porque aquí a la derecha os resalto algunas cosas, porque se le puede considerar esa concepción de un mundo isla, y es curioso porque refleja que hay tres continentes: Europa, Asia y África, aunque África la llamaban Libia. Y es curioso porque probablemente esa esencia griega del mundo que se conoce probablemente sea el origen de la Santísima Trinidad, de la teología, es decir, la razón por la que hay tres reyes magos. Da cuenta que cada rey mago representa uno de los continentes conocidos cuando empezó la cristiandad, o cuando se habla de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Probablemente sea una manera de estarse refiriendo a los tres continentes conocidos en aquel momento, conocidos por nosotros, los europeos, ¿no? Que Europa, África y Asia, ¿no? Libia, como la llamaban en aquel momento. Te das cuenta que después los europeos, hasta el siglo XV, no descubrimos América, y hasta el siglo XVIII no descubrimos Oceanía, y posteriormente en el XIX, si no me falla la memoria, la Antártida, ¿no? Entonces, o por lo menos fue el 19, el 20, cuando las primeras expediciones que fueron a ella. Simplemente pues para que entendamos el mundo griego y su manera de pensar. Por tanto, en el mapa Anaximandro vemos que hay tres continentes, vemos también que existen dos mares importantes, porque eso es una isla en mitad del océano, y esos mares importantes son el mar Mediterráneo y el mar Negro. Y aparte destacan dos ríos importantes. El río Nilo, que digamos que sería la separación entre África y Asia, es decir, aquí no, ellos no consideran el canal de Suez, bueno, en este mapa no se considera el canal de Suez, ¿no? Y el río Rioni, bueno, el que nosotros hoy en día llamamos río Rioni, que ellos lo llamaban el río Fasis, que digamos que lo importante, ¿no? Obviamente cuando vemos un mapa de este tipo, pues nos parece sencillo con nuestra manera de pensar, pero bueno, hay que entender que estamos hablando en el siglo VI antes de Cristo, siglo VI, siglo V, y bueno, unas sociedades en las que no tenían los avances tecnológicos ni las oportunidades de viajar que tenemos nosotros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que siempre tenés en cuenta que cuando estamos hablando de cómo evoluciona el pensamiento geográfico o cómo evoluciona el conocimiento geográfico, siempre recurrimos a cartografía, porque digamos que la cartografía es una prueba fehaciente de cómo pensaban esas sociedades. Al fin y al cabo, un mapa es una prueba del conocimiento geográfico que tienen. Es como una radiografía del conocimiento geográfico que tiene esa sociedad. Entonces, si en una sociedad vemos que tienen cartografía compleja, significa que en esa sociedad hay un gran conocimiento geográfico. No sé, simplemente imaginaos hoy en día con la cantidad de modelos digitales de elevaciones que tenemos, los modelos batimétricos, lo que conocemos incluso del universo, etcétera, ¿no? Lo cual dice que somos una sociedad con grandes avances en conocimiento geográfico, ¿no? Siguiendo esa escuela, hay otro mapa interesante que pongo mapa entre comillas, porque en realidad son reconstrucciones, que es el mapa de Cateo de Mileto. En realidad yo creo que es una reconstrucción de lo que salen en los dos libros por los que se conoce a Hecateo de Mileto, que fueron los libros de periodos, ¿no? Y si nos damos cuenta, Hecateo prácticamente mantiene la esencia de la ecúmene. Recordad que ecúmene, como los griegos llamaban a la Tierra, al mundo conocido, a lo que nosotros hoy en día llamaríamos mapa mundi, y mantiene la esencia del mapa de Anaximandro. ¿Qué es lo que ocurre? El mapa ya empieza a ser más complejo. Si os dais cuenta en esta recreación que aquí os añado, que creo que la he sacado de Wikipedia, ahora, si en alguna diapositiva se me ha olvidado la fuente, perdonadme. De todas maneras, en Google Lens es súper fácil averiguar de dónde viene, y sobre todo los autores que me perdonen, que no, casi por error mío, no me estoy intentando aprovechar del trabajo de nadie. Y en este caso, das cuenta cómo se representan accidentes montañosos, es decir, un poco a su manera, das cuenta dónde empiezan los Alpes y prácticamente cómo se van concatenando con otros sistemas montañosos, etcétera. Y también se representan ríos. Y ya se va representando toponimia y se va también indicando dónde viven los pueblos más famosos de aquel momento. Por ejemplo, que más tengan que ver con España, pues los celtas y los tartesos, ¿no? Entonces, nada, fijaos un poco cómo ya va avanzando a medida que estos autores de la escuela de Miletos, cómo van avanzando, ¿no? Ya por continuar un poco más adelante, aquí veis en este caso un mapa de Heródoto. En realidad no es que el mapa lo hiciera Heródoto, sino que probablemente es una reconstrucción en base a los 9 libros de Heródoto. Y en este, aparte de que ya empieza a ser más complejo, a mí hay un aspecto como geógrafo físico que me encanta y me llama mucho la atención, y es que el río Nilo nace en el Atlas. Hoy en día eso nos puede parecer una barbaridad geográfica, pero daos cuenta que las fuentes del Nilo creo que no se descubren hasta el siglo XIX.
Entonces, esa mentalidad que ya había en la época de Heródoto, de decir, oye, que la gran mayoría de los ríos nacen en montañas. Entonces, vosotros pensáis que el Nilo en aquella época, probablemente ya cuando se metía los desiertos de lo que hoy en día es Sudán, igual ya no se podían hacer expediciones geográficas, entonces lo lógico era pensar, oye, pues tú tienes que venir de alguna montaña y en aquel tiempo probablemente de lo que hoy en día es África, las montañas más altas que se conocían eran los montes Atlas de Marruecos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente, aunque sea una incorrección geográfica, es como una manera de, a mí como pensamiento geográfico me gusta, ¿no? El ya pensar que, oye, los ríos suelen nacer en montaña y suelen morir en el mar, sobre todo los ríos importantes, ¿no? Y ya tener ese pensamiento, eso de requerir a hipótesis de cómo son las cosas, a mí personalmente me apasiona mucho. Si os dais cuenta, prácticamente todos los ríos que aquí se dibujan nacen en montañas, ¿no? Bueno, ya por seguir hablando de Heródoto, con ese mapa, Heródoto, aquí podríamos tener polémica entre comillas, porque Heródoto para algunos es considerado como el padre de la historia. De hecho, una revista comercial muy famosa de historia, como la revista Clio, en honor, Clio era una musa, es decir, porque Heródoto en sus libros los puso nombres de musa, pero en realidad es en honor a los 9 libros de la historia. Es decir, Heródoto escribió un libro en el que, vamos, escribió un compendio de libros, que sería lo que se llama los 9 libros de la historia, y en cada uno de ellos, pues digamos que fue describiendo lo que el mundo conocido. En este caso, si os dais cuenta, prácticamente habla de los países vecinos a Grecia y también habla de acontecimientos históricos, ¿no? Tiene libros que le dedica a Persia, otros a Egipto, otros a las guerras médicas, la guerra que hubo entre los griegos y los persas, etcétera, etcétera, incluso a la batalla de Pelusión, que es una batalla que hubo entre los persas y los egipcios. Pero bueno, aquí lo interesante también da nombre a una revista de carácter más bien geopolítico francesa, Herodote. Y bueno, en este caso, sobre todo lo que quiero que entendáis es que Heródoto, aunque muchos le puedan considerar como un historiador, que probablemente sea lo más correcto, aportó muchísima información geográfica de carácter físico y de carácter humano, etnográfico, económico, etcétera, etcétera, que para los geógrafos ha sido una fuente de conocimiento grande, ¿no? También hay una cosa interesante que ya lo veremos con una reflexión que hace Otto de Grave. Es decir, hay algunos autores que consideran que igual Heródoto no fue un viajero y lo que hizo fue recopilar información de otros viajeros. Yo no tengo conocimientos ni para decir que eso sea correcto o incorrecto. Yo simplemente conozco que los 9 libros de Heródoto, es verdad que si tenéis interés, hay en YouTube, hay muchísimos audiolibros donde se va hablando cada uno de ellos, e incluso probablemente si habláis con historiadores, muchos de los que os han dado clase, muchos de ellos seguramente conozcan bien la obra de Heródoto y puedan contar mucho más detalle, ¿no? Pero bueno, a mí, polémicas aparte, yo creo que es una persona que como geógrafo merece la pena mencionarla, ¿no? Por ya ir avanzando, otro, en mi opinión, uno de los yo diría, aunque algunos también le llaman el padre de la geodesia, pero yo diría que uno de los geógrafos más importantes que fue Eratóstenes. Eratóstenes de Cirene. Cirene era una ciudad de Egipto cuando en aquella época esa parte de Egipto, digamos que estaba bajo el dominio griego, ¿no? Y aquí os destaco, son como 7 grandes logros que, en mi opinión, se pueden atribuir a Eratóstenes, ¿no? Pues, por ejemplo, Eratóstenes determinó la oblicuidad de la eclíptica, es decir, fue el que se dio cuenta que la Tierra estaba inclinada a 23 grados y 26 minutos. Es lo que explica que tengamos, salvo en las zonas ecuatoriales, es lo que explica que tengamos diferentes estaciones, que tengamos solsticios, equinoccios, que haya diferentes climas, que en algunos sitios las noches y los días duren más o duren menos, cosas de ese tipo, ¿no? Y digamos, ese cálculo se lo debemos a Eratóstenes. También Eratóstenes consiguió hacer estimaciones de la distancia que había de la Tierra a la Luna, de la distancia que había de la Tierra al Sol, e incluso dio una orientación de lo que podrían medir la Luna y el Sol a base de observar durante muchos años eclipses y probablemente por un gran conocimiento trigonométrico que este autor tenía. También determinó el tamaño de la Tierra, es decir, eso lo habéis visto con el profesor Álvaro Gómez, que con aquellos cálculos que hizo viendo que el mismo día del año en Siena, que hoy en día sería Swan,
cómo los rayos del sol incidían verticalmente en un pozo y en cambio en Alejandría daban una sombra y midiendo la longitud de esa sombra y el ángulo, consiguió hacer los cálculos de lo que medía la Tierra, ¿no? También hizo una representación cartográfica de la Ecúmene, es decir, de cómo era la Tierra según él. Se le atribuye que fue el que inventó el primer reloj solar moderno, que lo llamó escafe. También en su obra, una de sus obras poéticas fue Hermés, aporta muchísima información geográfica en ella, y ya para los informáticos está la famosa escriba de Eratóstenes que se usa para programar, ¿no? Yo obviamente no voy a entrar en mucho más detalle porque tampoco quiero que el día del examen lleguéis con 300 folios para estudiar ni estas cosas, es decir, que no nos vayamos quedando. Aquí os destaco otra cosita, que ya sé que la habéis visto con el profesor Álvarez Gómez y no voy a incidir, que simplemente fue la manera en que él tuvo de estimar que la circunferencia, vamos, que él intuía que la Tierra era una esfera o algo parecido a una esfera y que la circunferencia mayor, lo que hoy en día sería el ecuador, ese sería el paralelo más grande que existe. Él hizo el cálculo, pues simplemente sabiendo que de Siena a Alejandría había una distancia de 800 kilómetros y viendo por trigonometría, por la longitud de la sombra del pozo y tal, viendo que esa distancia más o menos equivalía a 7 grados de los 360 que hace una circunferencia, con un cálculo relativamente sencillo, prácticamente estimó lo que mide la Tierra. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, la Tierra es un geoide, no es una esfera perfecta, y también es verdad que Siena y Alejandría no están en el mismo meridiano, que siempre podía haber un error de cálculo. Yo incluso he leído a algunos autores que había algunos errores de cálculo por el estadio era la medida de longitud, por el estadio que se usaban los romanos, que usaban los griegos, que usaban los egipcios, etcétera. Pero o sea, como fuere, simplemente el ser capaz de absorber ese conocimiento trigonométrico de la escuela pitagórica, la escuela de Pitágoras estaba en lo que hoy en día sería Italia, es decir, el ser capaz de asociar ese conocimiento y tener esas ideas para ser capaz de descubrir todo esto, yo creo que ya hace a Eratóstenes pues, ser gran merecedor, digamos, junto con Humboldt, de ser uno de los geógrafos más importantes de la historia, ¿no? O al menos los geógrafos lo deberíamos tener en un pedestal, ¿no? Ya si no lo quieren quitar otras ciencias, pues sin problemas, lo compartimos y ya está, como pasaría con Heródoto. Aquí en la pantalla ya os estoy enseñando lo que sería el mapa de la Cúmene de Eratóstenes y prácticamente, si os dais cuenta, es la evolución de ese mapa de Anaximandro, de Cateo, de Heródoto. Y aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, ya vas viendo poco a poco como probablemente pues a medida también que Alejandro Magno y otra gente pues fueron avanzando territorios y también otros viajeros que ya mencionaremos, pero a mí sobre todo del mapa de Eratóstenes una cosa que me encanta es cómo dibujó la inmensidad del Himalaya, ¿no? Y si os dais cuenta, aquí el Himalaya prácticamente nace en las costas de la actual Turquía y llega hasta el mar Índico, si nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, en aquella época igual no consiguieron cartografiar entero el Himalaya, pero sí se dieron cuenta que era una cordillera inmensa, ¿no? Y esa recreación y ver ese Himalaya sobredimensionado a mí particularmente me gusta mucho, ¿no? Bueno, aquí ya os pongo una foto sacada de Wikipedia normal y corriente de lo que se considera que es el primer reloj solar de la historia. Le dieron el nombre del escafe, ¿no? Que bueno, una manera de medir el tiempo y de medir el calendario y sobre todo de conocer perfectamente cómo la Tierra se comporta con respecto al Sol o cómo la relación que hay, digamos, entre el Sol y la Tierra como dos astros, ¿no? Te das cuenta que probablemente digamos que de esa época antigua solo se considera que Aristarco fuera heliocentrista, pero quizás Eratóstenes también lo era, no lo sé, y si no lo era, pues por lo menos sabía que había una serie de patrones y que esos patrones servían para medir el tiempo, ¿no? Y aquí, digamos que este escafe, este primer reloj solar de la historia, es un legado súper interesante que Eratóstenes nos dejó. Ya por seguir con unos autores, ya me meto en Estrabón. Estrabón es súper interesante, aunque daos cuenta que prácticamente es de lo que hoy en día sería la Turquía oriental, pero Estrabón era como una especie de cronista del Imperio Romano.
Y uno de los trabajos que le encargaron fue describir todos los territorios del Imperio Romano, pues supongo que sería también por un tema de conocimiento de recursos, conocimiento de economía, incluso para tener cierta base para impuestos, para recaudar, etcétera, ¿no? Digamos que era, trabajaba para que el imperio supiera mejor los recursos que tenía, ¿no? Y curiosamente, los recursos y también los aspectos humanos de todos los pueblos que podían vivir en el Imperio Romano. Y todo eso lo plasmó en una obra que se llama Geographicae, que son 17 libros, y lo interesante para nosotros, para los ibéricos, para los españoles, es que en el libro 3 se lo dedicó a Iberia. Y ahí describió cómo era Iberia. Y dijo una frase muy interesante, que es que dijo, Iberia es como una piel de buey que mira al occidente, como hablando un poco de la forma geográfica que tenía la península ibérica. Y de ahí viene la expresión de que España es una piel de toro. Viene de esa expresión de Estrabón, de que era una piel de buey, ¿no? Mirando hacia el occidente. Y después también hay otra frase muy famosa que algunos conservacionistas lo hablan como un legado, que es la parte de la ardilla de Estrabón. Es decir, porque Estrabón cuando mandó las crónicas de lo que era la península ibérica, una de las frases que se le atribuye a él es que él dijo que la península ibérica tenía tantos bosques o tenía tanta densidad forestal que una ardilla la podía recorrer de norte a sur sin pisar el suelo. Y digamos que esa es una de las frases, ahora enseñaré un cartel para que lo entendáis mejor, una de las frases que se le atribuye. Es decir, a Estrabón le atribuimos lo de la piel de toro y le atribuimos lo de la ardilla que podía cruzar España de norte a sur sin pisar el suelo. Hay una cosa interesante que ya lo veréis también en la última píldora, cuando hablemos de las corrientes del siglo XX, me da la sensación que en el pensamiento geográfico, siempre cuando hay una corriente que es muy cuantitativa, posteriormente siempre surgen autores o corrientes que están un poco en contra de que la geografía solo se considere de manera cuantitativa. Eso en el siglo XX pasa con la denominada geografía cuantitativa y con las corrientes que surgieron posteriormente. Y en ese aspecto Estrabón se podría decir que era bastante crítico con lo que podríamos llamar los geógrafos matemáticos o astronómicos, ¿no? Es decir, con gente como Eratóstenes, etcétera, que estaban más obsesionados por medir. ¿Por qué? Porque él hablaba que, que no era ya solo importante conocer medidas o ver cuánto mide la Tierra o cuánto mide la distancia de una ciudad a otra, sino que también son interesantes por los aspectos humanos, los históricos, los mitológicos de los pueblos. Es decir, hacer como una especie de retrato. Sé que en cierta parte ese pensamiento de Estrabón está más en consonancia con lo que posteriormente pensaba la escuela regional francesa, ¿no? O con lo que esa coreografía que hablábamos de las ramas de los griegos antes, ¿no? Pero bueno, para entenderlo, ¿no? Aquí os enseño un cartel con eso que os hablaba de la ardilla de Estrabón, que simplemente fue en el año 2010, que fue el Año Internacional de la Diversidad Biológica. Creo que la UNESCO, con el tema de la Reserva de la Biosfera, sacó este cartel publicitario pues, para dar difusión precisamente a esa efeméride, ¿no? De ser el Año Internacional de la Biodiversidad. Y simplemente lo sacó aquí en España con la ardilla de Estrabón, pues, porque en cierta parte, digamos, que dando presunción de veracidad a lo que dijo Estrabón, que probablemente era cierto, que suponía que si en la época de Estrabón en España una ardilla podría recorrerla de norte a sur sin pisar el suelo, significa que de los romanos en adelante empezó la gran deforestación de la península ibérica. Es decir, digamos que podríamos decir que los romanos, según lo que decía Estrabón, fueron el primer gran pueblo que deforestó Hispania. Pero bueno, digamos simplemente como a modo anecdótico, ¿no? Obviamente también los romanos era una civilización más poblada, más avanzada, que demandaba más recursos, pero bueno, simplemente podríamos decir que esa ardilla de Estrabón es un hito conservacionista relevante. Ahora ya creo que este es el último autor ya que os destaco, no me acuerdo, perdonadme si al final llevo 6 7 ya he perdido la cuenta, estoy disfrutando lo que os cuento y entonces tampoco ando contando cuántos autores llevamos. Y en este caso simplemente os menciono a Pompenio Mela, porque Pompenio Mela digamos que sería uno de estos geógrafos ilustres que nació en la actual España, es decir, nació en la ciudad de Ceuta
Y de hecho, esta estatua, que creo que la he sacado de Wikipedia o de algún sitio, pues simplemente es una estatua que hay en Ceuta en honor a Pomponio Mela. Y en este caso, pues Pomponio Mela, ahí os saco un mapa sacado de este libro de Antigüedad y Cristianismo, pero en este caso yo simplemente Pomponio Mela lo pongo como un ejemplo de un geógrafo hispano, de un geógrafo español. Digamos, si ese imperio romano lo comprendiéramos con las divisiones territoriales de ahora, igual que Estrabón sería turco, pues Pomponio Mela sería español, ¿no? Y simplemente, pues bueno, un poco aquí de orgullo patrio, pues, para que nos vaya quedando también la idea del nombre de un geógrafo español, o de lo que hoy en día sería español, de esa época, ¿no? Y bueno, otro autor, supongo que este es el último cronológicamente hablando, y que en mi opinión también es muy relevante. Digamos, yo lo comparo mucho a Humboldt también, es decir, igual que Eratóstenes. En este caso lo comparo mucho a Humboldt porque a Humboldt se, se le conoce sobre todo por dos obras muy importantes, como fue El viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente o del Nuevo Mundo y El Cosmos. Y en este caso a Claudio Ptolomeo se le conoce mucho por dos grandes obras suyas, como fue el Almagesto y Geografía. Geografía es un compendio, es decir, lo que hizo en realidad Ptolomeo en el siglo II de nuestra era fue recopilar todo el conocimiento de las propiedades terrestres, todo lo que se sabía, y eso todo lo reflejó en su obra Geografía. Y también recopiló todo el conocimiento astronómico que había hasta su época, y eso lo reflejó en el libro Almagesto. Digamos que estas dos grandes obras deberían ser dos obras que todos los geógrafos deberíamos al menos conocer su existencia. Es cierto que leerlo, comprenderlo, etcétera, etcétera, es mucho pedir y más hoy en día con las carreras, con la necesidad de especialización, después si el día de mañana opositáis o trabajáis en un grupo de investigación o trabajáis con una consultora o yo que sé, montéis un negocio, pues claro, al final es cierto que tener un enorme conocimiento de todo es difícil, pero por lo menos que la palabra Ptolomeo o el autor Ptolomeo y conocer sus dos obras más famosas nos vengan, ¿no? Porque en cierta parte lo interesante de Ptolomeo es que el conocimiento que Ptolomeo, digamos, resumió, recopiló y generó en el siglo II después de Cristo, prácticamente ha estado vigente hasta el siglo XVI, hasta que Colón no llegó a América y después Magallanes y Elcano circunnavegaron el mundo por primera vez, hasta que digamos que no se demostró fehacientemente que la Tierra era esférica, era redonda. Muchos de los conocimientos que rigieron durante todos esos 14, 15 siglos venían mucho del Almagesto y de geografía de Ptolomeo. Es decir, simplemente para que nos demos cuenta de la importancia del autor, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis un mapa de la cúmene, un mapa mundi de Ptolomeo, y lo interesante de Ptolomeo, bueno, aparte de que es verdad que ya añadió muchos accidentes geográficos, probablemente era cartografía de bastante calidad para los medios que tenían en aquella época, que sería poco más que un astrolabio, algún sextante y poco más. Lo interesante de Ptolomeo es que Ptolomeo diseñó un sistema de latitudes y de longitudes. Es decir, algo parecido a las coordenadas UTM que vinieron de Mercator del siglo XVI, algo parecido ya diseñó Ptolomeo, pues imagino que para calcular distancias, para saber los días de navegación, los días de jornadas que se requerían para ir de una ciudad a otra, cosas de ese tipo, ¿no? Incluso se cree que Cristóbal Colón, digamos que sus cartas náuticas y sus conocimientos de geografía estaban basados en estos mapas de Ptolomeo y en este sistema de latitudes y longitudes de Ptolomeo, ¿no? Y después, pues también, digamos que desde un punto de vista astronómico, Ptolomeo formaría parte de ese geocentrismo, es decir, das cuenta que en la Grecia clásica, igual que pasó después en el mundo medieval, el ser humano hasta Copérnico e incluso con Galileo Galilei, no admitió que, por las razones que sean, que no vienen a cuento en una clase de geografía, no admitió que la Tierra giraba alrededor del Sol. Es decir, siempre pensaron lo contrario, ¿no? Y en este caso, claro, Ptolomeo, basándose en lo que dijo Aristóteles y probablemente en el conocimiento geográfico dominante de su época, pues él hizo o diseñó o propuso digamos, esa teoría geocéntrica, ese sistema, en vez de solar, ese sistema terrestre, que si os dais cuenta, por ejemplo, en esta esfera que os pongo, en lo que se diferencia de hoy es que prácticamente es cambiar la posición de la Tierra con la posición del Sol y que das cuenta que hasta que llegó Kepler, hasta los
digamos, los hallazgos de Kepler, no se sabía que, por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol formando una elipse y no formando una circunferencia, ¿no? Entonces, en este caso, claro, aquí si os dais cuenta, pues son movimientos de circunferencia y no son movimientos en elipse, etcétera, ¿no? Pero bueno, daos cuenta que estamos hablando del siglo II de nuestra era, estamos hablando de hace 20 siglos, y bueno, aunque eso estuviera equivocado, aunque hoy en día todo el mundo sabemos que vivimos en el sistema solar y no vivimos en un sistema terrestre, pero oye, es decir, ya me gustaría a mí, con los medios de esa gente, ser capaz de llegar a estas conclusiones, ¿no? Y bueno, lo importante es que eso estuvo vigente durante muchos siglos. Es decir, que en cierta parte la Edad Media son los conocimientos de Ptolomeo, que muchos de ellos están basados en Aristóteles, que a su vez están basados en sabios anteriores, ¿no? Al final, el conocimiento es acumulativo y siempre se parte del conocimiento que hay en tu época y a partir de ahí el ser humano, las personas más sabias aportan más conocimiento, las que somos menos sabias aportamos menos, pero todo el mundo en su granito de arena va aportando un poco de conocimiento en lo que se dedica en la vida, ¿no? Y si no lo aportamos, pues por lo menos en algunos trabajos, pues nuestro trabajo es transmitirlo. Nuestra tarea y nuestro legado es transmitir ese conocimiento, al menos si no somos capaces de aportar nada nuevo, pues por lo menos que consigamos que lo que nosotros hemos aprendido lo hereden la gente que viene después, ¿no? Y con eso ya acabo los geógrafos famosos. Son estos 7, porfa, repasáralo bien y ya nos volveremos a juntar y más en clase, más siempre a la semana siempre os pongo ese Zoom con esos cuestionarios para que lo practiquéis. Y ahora os quiero hablar, igual que el otro día estuvimos hablando de la obra de Vila Valentí, de los 25 siglos de geografía, hoy voy a hablar de un articulillo de Otto de Grey que también os lo voy a poner en el campo virtual y que es un artículo divulgativo de apenas 6 páginas. Además está escrito en un estilo bastante libre, es decir, ni sigue un hilo temporal, ni tiene una estructura, es decir, está escrito un poco más en un estilo en que se hace preguntas el autor a sí mismo, un estilo, en mi opinión, bastante original, que puede confundir mucho al lector, sobre todo si lo que queremos leer esa obra para decir, me leo esta obra y saco buenos apuntes, quizás no sea el mejor. Pero sí que es verdad que si os está gustando este tema, merece la pena, porque 6 páginas se leen rápido, además está escrito en un estilo en que se entiende rápido, y yo creo que merece la pena. Entonces os presento el autor, ¿no? Este autor es Otto de Grey. Otto de Grey es un colombiano, yo me he leído un poco su biografía, y lo de Otto de Grey es curioso porque también le podríamos llamar un sabio. Creo que era ingeniero de formación, se dedicó a la música, etcétera, se dedicó a muchas cosas. Y curiosamente, pues claro, en este caso Otto de Grey escribió un artículo que se titula la historia de la geografía, que se publicó en una revista que se llama El Boletín Cultural y Bibliográfico de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá de Colombia. Aquí arriba tenéis la referencia. Y lo interesante es que él habla de geógrafos entre comillas, porque ya sabemos que nosotros lo llamamos geógrafo un poco de manera egoísta y también con nuestra mentalidad del siglo XXI. Y es curioso porque habla de geógrafos de muchos tiempos, de geógrafos de la época de Grecia, de Roma, de la Edad Media, de Colón, habla de los vikingos, habla del trirremo de los griegos, de los birremos de los fenicios, de Heródoto, mete muchísimos autores, mete muchísimas épocas. Entonces, yo de hecho uno de los trabajos que hago muchas veces con los estudiantes en clase, y que quizás lo hagamos en las clases presenciales, es de que igual os hago en un papel, apuntéis todos los autores que él menciona, que busquéis el momento histórico del que pertenecen, cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, simplemente para alguna de las cositas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que también da ideas, algunas ideas que por aquí os pongo, por ejemplo, hay una idea que a mí me encanta, que él dice que la geografía científica surge a raíz de Estrabón. Y bueno, puede ser, es decir, igual, no lo sé, es una opinión un poco controvertida, porque yo, en mi opinión, yo diría que la geografía científica nace a partir de Humboldt, en mi opinión, es una opinión, sin más. Y como mucho, si quisiéramos remontar algo, diría que igual la geografía más científica igual lo aportó Eratóstenes, lo aportó Aristarco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero independientemente, esa es la opinión del autor, que lo podéis leer en su artículo, aunque yo diría que es de Humboldt, pero bueno, esa opinión de decir que con Estrabón se inició la geografía científica a mí me parece una opinión súper valiosa. Aparte, daos cuenta que esta asignatura se trata un poco de eso, de leer gente y que aprendamos a tener diferentes opiniones y que sepamos que entender el conocimiento geográfico es complejo, es difícil y que hay muchísimas opiniones y que todas son válidas, respetables, ¿no? Pero bueno, hay otra opinión también que a mí me encanta,
que aquí os lo pongo de otra fuente, es que él dice que lo que en realidad hizo Heródoto fue contar los viajes de Esquilax. Y Esquilax sobre todo lo que viajó fue por Persia, que fue también el terreno que Alejandro Magno después ocupó, y también lo que hizo fue circunnavegar la península arábica. Entonces, bueno, a mí el hecho de que él diga que Heródoto lo que hizo fue contar los viajes de Esquilax, pues es otra opinión controvertida que también me parece súper interesante. Y además, lo bonito de precisamente de este tipo de autores es que esto daría para debatir. Igual que estas tertulias de fútbol o de política, pues daría para debatir y ya está. Y al final no, nadie tiene razón, es simplemente son opiniones. Cada uno, una persona que lee una obra, después puede opinar lo que considere. Y a mí, que haya diversidad de opiniones, me parece genial para la mentalidad universitaria, ¿no? Después también habla de otros viajeros. Sobre todo a mí una de las cosas que me gusta de este autor es que este autor habla de muchos viajeros que han pasado desapercibidos, probablemente han pasado desapercibidos por la fama de otros viajeros. Es decir, por ejemplo, Marco Polo, Cristóbal Colón, etcétera, en esos viajes de exploración geográfica, pues en cierta parte se han quedado con el protagonismo que también otros autores merecen, ¿no? Por ejemplo, hablan de algunos viajes relevantes. Yo aquí os menciono 4 y os busco algunos mapas, algunas cosas para que los entendáis. Y, por ejemplo, habla de una circunnavegación que hicieron los fenicios a África, que le hicieron en sentido horario, que sería lo contrario que, por ejemplo, lo que hicieron los portugueses en la época de Vasco de Gama. Y esa circunnavegación la financió un faraón egipcio, Necao era su nombre, y es interesante por eso, porque digamos que fue la primera vez que se circunnavegó todo el continente. Después, también daos cuenta que tanto los fenicios como los griegos eran pueblos comerciantes que lo que iban estableciendo colonias que, marítimas, que en realidad lo que hacían eran hacer establecimiento comercial con pueblos del interior para después comerciar con productos en toda la cuenca mediterránea. Y en uno de esos viajes en los que se iban buscando territorios que se pudieran colonizar, Anón viajó digamos, por lo que es la fachada atlántica de África, es decir, viajó por las costas africanas occidentales, lo que hoy en día es el actual Marruecos, el Sáhara Occidental, Senegal, y llegó hasta esa zona, ¿no? También habla del viaje de Milcón, y Milcón llegó a las Islas Británicas, a lo que hoy en día es Gran Bretaña, y también habló del viaje de Pitea, que Pitea es un viaje que se hizo en el siglo IV. Pitea sería natural del sur de Francia, de hecho tiene una estatua en Marsella, y Pitea llegó a Islandia, a lo que él llamó la última Thule, que sería algo así como el último sitio conocido por el ser humano. Es decir, Pitea llegó a la isla de Islandia, que la llamó la última Thule, ¿no? Y bueno, son viajes interesantes, ¿no? Después, aquí os pongo una recreación porque habla mucho de Heródoto y simplemente como os hablado antes de Heródoto, aquí os pongo un mapa, que es un mapa, aquí os pongo la fuente, en la que también vienen pasajes de sus libros, en qué libros, qué se dijeron, qué no se dijeron. Y lo que veis en marrón es el territorio geográfico de lo que hay información de Heródoto. E incluso en otros territorios veis que hay anotaciones, es decir, para que os deis cuenta de la cantidad de información geográfica que nos aportó Heródoto. Es decir, que sí, que es el padre de la historia y nuestros amigos historiadores, incluso si ellos quieren, podemos decir que Heródoto es de su mundo, pero nosotros como geógrafos también tenemos que recalcar esto, ¿vale? Por supuesto, no vamos a seguir llevando exactamente igual de bien que nos hemos llevado siempre aquí con los historiadores. También hay otra opinión de Otto de Grey que a mí me encanta en su artículo, y él habla mucho de la importancia de Alejandro Magno, pero no de Alejandro Magno como conquistador, sino como, digamos, como persona que hizo que avanzara el conocimiento geográfico. Y aquí simplemente os pongo una recreación de lo que en 10, 15 años, digamos que en una década escasa, del territorio que tenía Alejandro Magno y del territorio que llegó a conquistar. Es decir, lo que a partir de Alejandro Magno es lo que los historiadores llaman el periodo helénico, ¿no? de Grecia, ¿no? Pero bueno, simplemente porque para que cuando leáis el artículo leáis lo que dice Alejandro Magno, que me parece también interesante, ¿no? Después también menciona algunos autores que yo creo que merecen mucho la pena, algunos ya los hemos mencionado. Por ejemplo, menciona a Eratóstenes y habla de lo importante que eran esas medidas de la Tierra y esas memorias geográficas que hizo Eratóstenes. También habla de la gente heliocentrista, es decir, menciona a Aristarco, a Copérnico, a Galileo, que son
que en cierta parte eran los que han demostrado lo que es la verdad científica, que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Habló de Hiparco de Nicea y sobre todo habló de su planiferio, porque digamos que Hiparco de Nicea fue la primera persona que hizo un mapa de los cielos, un mapa con constelaciones, con dónde está cada constelación, cada estrella, cada planeta, etcétera, etcétera. Y también menciona el legado de Ptolomeo y considera a Ptolomeo como un gran recopilador del saber geográfico, ¿no? Y eso son cositas que yo destaco aquí y que este autor menciona. Y después, por último, aunque esto ya os lo pongo porque como la siguiente píldora va a ser de la Edad Media y de la exploración geográfica, que yo quiero iniciarla a la Edad Media, digamos, de manera contemporánea a Marco Polo, a mí me encanta porque aparte de que habla de los vikingos y cuando los vikingos llegaron a América, etcétera, etcétera, destaca dos viajes que digamos que son parecidos a los viajes que hizo Marco Polo, pero que no han tenido prácticamente relevancia histórica o que se ha hablado poco de ellos, pero que tienen un gran valor geográfico, ¿no? Uno era el viaje que hizo Piano Carpini. Piano Carpini era un monje, frate, monje en italiano, y que fue pues simplemente lo que hizo Piano Carpini fue viajar hacia el este, hacia Asia, con la intención de evangelizar, con la intención de, digamos, de predicar. Obviamente era cristiano, pues con la opción de predicar el credo cristiano en otras tierras, ¿no? Y llegó a Mongolia, pasó por el desierto del Gobi, etcétera, etcétera, e incluso publicó un libro, recopiló información de los pueblos, del pueblo tártaro, el pueblo de lo que hoy en día estaría en Rusia, etcétera, ¿no? De hecho, ahí os pongo la carátula de lo que Piano Carpini habló de su relato de lo que eran los pueblos, los tártaros, ¿no? Y después también hay otro autor que es Guillermo de Rubruck, que Guillermo de Rubruck creo que era alguien que en Francia le mandaron a hacer tareas diplomáticas y él sobre todo viajó hacia el este y sobre todo lo que habla mucho es eh, de los mongoles, es decir, de los habitantes de Mongolia, etcétera. No sé si le mandaron los cristianos a parlamentar o a intentar negociar con algunos pueblos como los mongoles, probablemente pues supongo que sería para combatir contra los turcos, probablemente habría alguna finalidad comercial, militar detrás, ¿no? Pero al final lo que a mí me interesa como geógrafo es que aunque ya os estoy adelantando un poco lo que vamos a ver en la siguiente píldora, que cuando hablemos de la exploración geográfica de la Edad Media, que recordemos a Marco Polo, a Piano Carpini, a Guillermo de Rubruck, a Iván Batuta en el mundo musulmán, etcétera, ¿no? Y bueno, ya con esto ya voy acabando, que ya he hablado bastante, yo creo que tenéis muchas cosas, y en este caso me quedo con 7 ideas que es un poco para ayudaros a que las memoricéis y a que hagáis el examen como hay que hacerlo, es decir, con la brillantez que tiene que tener un estudiante universitario. Primera idea que quiero que os quede claro. La época grecolatina, es decir, esos siglos antes de Cristo y iniciales, esos siglos que coinciden con la Grecia antigua y con el Imperio Romano, fueron siglos en los que hubo grandes avances en el conocimiento geográfico. Los padres de esos avances de conocimiento geográfico, digamos que se pueden mencionar una infinidad de autores que hicieron grandes aportes. Yo, en mi opinión personal, destacaría a gente como Anaximandro, a gente como Eratóstenes, a Estrabón y a Ptolomeo. Pero hay muchísimos autores. De hecho, cuando leáis Auto de Grave, incluso si queréis leer algunos otros artículos que os tengo en el campus virtual, veréis que hay muchísimos autores. Y estamos hablando de un poco de nuestra visión europocéntrica. Es decir, que si leéis sobre el conocimiento geográfico que tenían en el antiguo Egipto, que tenían en Mesopotamia, que tenían los mayas, etcétera, etcétera, veréis que es brutal. Lo que pasa es que, bueno, en algún sitio hay que parcelar, en algún sitio hay que acotar. El primer mapa mundi, la autoría del primer mapa mundi se le atribuye a Nasimandro. Pero bueno, también igual algún experto en cartografía o algún experto o alguna persona conocedor de la geografía antigua, igual lo debate, yo no estoy seguro al 100%, pero yo diría que probablemente es así. Algunos autores lo dicen. Eratóstenes, con digamos que con ese experimento o con esos cálculos que hizo con el pozo de Siena y con el pozo de Alejandría, descubrió que la Tierra era algo parecido a una esfera con 40.000 kilómetros de circunferencia.
Estrabón en la península ibérica fue el que habló de la piel de toro, de la piel de buey que miraba a occidente y que una ardilla la podía cruzar de norte a sur sin pisar el suelo. Después recordad que Ptolomeo, los conocimientos de Ptolomeo estuvieron vigentes durante 14 o 15 siglos y que esos conocimientos se recopilaron en dos obras, Geografía y Almagesto. Geografía recopilaba todo lo que se sabía sobre propiedades terrestres, sobre propiedades físicas y también humanas, y también, y Almagesto, todo lo que se sabía del conocimiento astronómico. Y obviamente, pues Ptolomeo también aportó su sistema de latitudes y de longitudes, sus cartografías, sus conocimientos que durante 14-15 siglos estuvieron vigentes para el mundo en general. Y después, bueno, ya como última conclusión, pues nada, simplemente decir que ese periodo histórico, una de las razones por las que me gusta dedicarle algunas clases, es porque este periodo histórico aportó mucho conocimiento geográfico. Es decir, en cierta parte lo que sabemos hoy en día lo sabemos gracias a que los griegos y los romanos, sobre todo los griegos, en su día lo supieron. Igual que pasa con filosofía o que pasa en otras muchas ramas. Así que nada, esto es lo que os cuento, ya dejo de compartir pantalla, me despido y nada, recordad que siempre todas las píldoras, después una semana después, os pongo para que hagáis el cuestionario, nos vemos de manera online, aparte de lo que nos veamos en las clases presenciales y en otras vías, pero al final recordad, el objetivo es a corto plazo que sepáis mucho del tema para que los exámenes salgan perfectos. Obviamente los exámenes salen perfectos y aparte del esfuerzo que yo hago, lo complementáis con vuestro esfuerzo personal. Pero bueno, lo que os digo siempre, estamos en la universidad y estar en la universidad significa que tenemos que estudiar y esforzarnos. Un abrazo, pasadlo bien y nos vemos.